Principio que rige la función administrativa. Aquí ya empieza a funcionar el principio de legalidad. Anótenlo ahí, por favor. Dentro de ese orden de ideas también pónganle principio de juricidad en el artículo 4. El fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del organismo ejecutivo han de ejercitarse en orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana. Principio democrático, pónganle también, y principio de informalidad. Acá lo vamos a anotar también con lo que establece la ley de lo contencioso administrativo en su artículo 3.2, principio de informalidad, en donde no nos obliga y no nos mantiene supeditados, por ejemplo, como en lo civil, de manera tasada a la legalidad y a la ley, porque acá el bien jurídico tutelar es el bien común del ciudadano y por ende principio de economía y celeridad procesal también tiene que estar enmarcado dentro de estos articulados para poderle brindar la eficacia y el dinamismo que rigen la característica del derecho administrativo como tal. ¿Estamos? Dentro de ese orden de ideas, pasemos también al artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y le dice, ahí habla, eso es Wilson, perdón. Lick, perdone, solo si pudiera repetir el artículo, es que se me fue por un momento el internet. Porque estaba viendo el anterior, el que habló del principio de, no sé cuál fue el principio. Hablamos del principio de legalidad, juricidad e informalidad que rigen el derecho administrativo contemplado en el artículo 4 de la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo ejecutivo, y ahí me haces la gran campaña de anotarle también el artículo 2 de la ley de lo contencioso administrativo. Esta ley es bien bonita, mucha, se la recomiendo. Es ¿cómo se llama? Bueno, yo tengo la segunda edición. Puchica, ya estoy viejo, mucha. Pero se la recomiendo. El catedrático, maestro, profesor Franklin Azurdia le tiene anotaciones e interpretaciones. Valdrá también me habrá costado como unos 80 pesos. Se la recomiendo. ¿Oyeron? Y eso les va a ayudar mucho para cuando estudien el privado. Entonces, dentro de ese orden de ideas, pasamos a el artículo 4 de la misma ley de lo contencioso administrativo, que eso les va a servir en el curso de procesal administrativo, pero también es bueno que entiendan que la resolución será por providencias de trámite y resoluciones de fondo, y estas últimas serán razonadas, atenderán el fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el principio de informalidad rige a la persona que accede a la solicitud de información o al requerimiento de la atención de una entidad administrativa. No obstante, la entidad administrativa sí debe de cumplir con los formalismos que establece la ley al momento de emitir una resolución para darle trámite a una solicitud de una persona. ¿Estamos claros? Es decir, Juan José Fernández me pide a mí peras, melones, melocotones y lo que se le ocurra de conformidad con el 28 y 29 constitucional en un ticket de camioneta, y yo a Juan José le tengo que resolver con fundamentación. Yo sí tengo como entidad burocrática y administradora del Estado que responder a los requerimientos de los usuarios o de los ciudadanos con los formalismos que la ley manda. ¿Me explico? ¿Dudas, sugerencias o comentarios? Bueno, entonces quedamos ahí. Pasamos entonces al artículo 5 y nos establece la integración del organismo ejecutivo.
ese me le hacen el favor de anotarle el artículo 182 de la Constitución Política de la República de Guatemala como anotación y nos establece: el organismo ejecutivo se integra de los órganos que dispone la Constitución Política, la presente y demás leyes. Según su función, los mismos podrán ser deliberativos, consultivos, de contralor y ejecutivos, al igual que podrán confluir en órganos administrativos más de uno de dichos atributos. ¿Eso qué quiere decir? De que el organismo ejecutivo no solo se sintetiza a una acción, independientemente de la función que delegue dentro de sus ministerios, que más adelante vamos a ver cada función, y nos establece de que la misma ley, a través del amparo constitucional, va a delimitar la función y la ejecución de las mismas de todos y cada uno de los funcionarios públicos que administren, valga la redundancia, la administración de administración pública dentro del organismo ejecutivo. Ellos van a estar supeditados a esta ley de conformidad con las atribuciones de la Constitución Política de Guatemala. Integran el organismo ejecutivo los ministerios, las secretarías de la presidencia, dependencias, gobernaciones departamentales y órganos administrativos y órganos que administrativa o jerárquicamente dependan de la presidencia de la República. También forman parte del organismo ejecutivo las comisiones temporales, los comités temporales de la presidencia y los gabinetes específicos. Compete al presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación, crear y establecer las funciones y atribuciones, así como la temporalidad de los órganos mencionados en este párrafo. ¿Se acuerdan cuando inicia COVID y sale yo me acuerdo, ustedes estaban muy jóvenes, pero salió un médico que parecía Pee Wee Herman, hasta con una su corbatía ahí, y se creó la Secretaría de no sé qué del COVID? ¿Se acuerdan de eso? En el amparo del artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo, se crea esa figura para poder. Doctora Asturias, gracias, Rocío, te agradezco infinitamente. Ese cuatillo, el que parecía Pee Wee Herman, feo como solo él. Pero él, en el amparo del artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo, sale a la creación de esta dependencia institucional que, valga la redundancia, dependía directamente, sin ninguna línea jerárquica de ningún ministerio, para con el presidente de la República. Eso es un ejemplo que se me viene ahorita de los más recientes. Dentro de ese orden de ideas, vamos a hablar también entonces que aquí vamos a meternos donde... ¡Ay, ya se me hizo! Aquí estamos. Vamos a la página 7 del libro de Derecho Administrativo 2. Nos habla la competencia y nos dice que la competencia es el conjunto de las facultades que un órgano puede legítimamente ejercer en razón de la materia, el territorio, el grado y el tiempo. Eso corresponde al elemento que se estaba tocando, el elemento temporal que se estaba tocando de conformidad con la coyuntura que se estaba viviendo por la problemática de la pandemia. Crean esa figura, es un ejemplo. Así también se han creado otra infinidad de figuras que dependen directamente del secretario, y acá entendemos que la doctrina tiene un amarre para su explicación junto con los ordenamientos jurídicos que establece nuestro Estado en relación a la materia. En la página 8 nos dice: la primera de las corrientes es la que se sigue en principio y que se regula en el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que era lo que estábamos hablando.
del artículo 2 y el 4, y ahora analizamos el artículo 3, que nos dice: las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridades competentes con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta y todo el elemento. Todas las acciones que van a emanar de lo que no está establecido dentro de la ley del organismo ejecutivo por su función y su organigrama como tal, siempre van a estar supeditadas a la ley de lo contencioso administrativo, a la ley del organismo ejecutivo en conjunto y supeditados con la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Eso qué quiere decir? De que no importa de que sea por que se venga la Tercera Guerra Mundial o por lo que sea, pero la función del Estado para resguardo de los habitantes debe de llevar siempre la forma y la manera que la ley manda para resolver cualquier solicitud de conformidad con los principios ya mencionados para cualquier cosa que se requiera. Dentro de esto vamos a analizar que cómo queda el principio de juridicidad y cómo lo aplicamos. Lo aplicamos de la siguiente manera. Váyanse en el último párrafo de la página 8 del libro que les mandé y nos habla ahí que nos pone el ejemplo. El órgano competente para cualquier acción encaminada al tema de salud es el Ministerio de Salud. Pero para el caso concreto no existe una forma específica para ese caso de materia de salud, es donde vamos a aplicar el principio de juridicidad y nos vamos a venir a las leyes fundamentales, a las leyes que van a regir el organigrama del organismo ejecutivo para que el Ministerio de Salud pueda funcionar como tal. El Ministerio de Salud también hace acuerdos ministeriales, también saca sus propias leyes y sus propias normas, pero estas tienen que estar supeditadas y organizadas bajo la estructura de la lógica y de la filosofía jurídica que establecen las leyes principales, que en este caso sería la Constitución, la ley del organismo ejecutivo y la ley de lo contencioso administrativo. Dentro de este orden de ideas, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, sugerencia o comentario? ¿No? No. Bueno, también en la misma ley nos habla acerca de la autoridad superior. Y acá nos cita en el artículo 6 que la autoridad superior del organismo ejecutivo administrativa es el presidente de la República. El presidente de la República actuará siempre con el Consejo de Ministros o separadamente con uno o más de ellos en todos los casos en que sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública. ¿Qué quiere decir eso? Para la toma de decisiones de acciones colegiadas por parte del organismo ejecutivo a través del presidente, el presidente tiene la obligatoriedad de convocar al Consejo de Ministros para darle forma y entendimiento a la problemática social que empieza a quejarse y que se va a buscar la solución más pronta. Supongamos la problemática que existe ahorita con el Ministerio Público y el actual presidente. El Consejo de Ministros viene, se junta con el presidente quiere sacar a la señora esta, pero el Consejo de Ministros va a actuar como un ente asesor y a decirle: señor presidente, no puede porque ya existe una ley que fue modificada en la cual ella entró a ser electa y nombrada, electa dentro de una terna, nombrada por el presidente de turno, y que la misma ley establece los parámetros de cómo es que se va a desaforar de su función a esta señora. Si usted toma una decisión arbitraria y se le ocurre separar a la fiscal, entonces la problemática
puede hacerlo incurrir a usted en ilegalidades. Entonces empieza el análisis. No, dicen los otros, no, que miren, que aquí, que allá, que la CC ya emitió un amparo en el cual establece que la señora debe de concluir su periodo como corresponde, y en el Consejo de Ministros van a brindarle todo ese elemento asesor y técnico al presidente para que tome las mejores decisiones en relación al rumbo que debe de tener el país como tal. Otro de los casos, hoy leía yo en Prensa Libre, cómo es que se empieza a involucrar el derecho de tránsito con el Ministerio de Salud. Todos dicen ustedes, puchica, ¿qué tendrá que ver pues la Dirección General de Tránsito y las municipalidades en relación al tránsito con el Ministerio de Salud? Existen alrededor de 1,600 accidentes ejercidos por los motociclistas, y de esos han existido 37% de los cuales sus curaciones y su atención médica dependen directamente del área de salud, y es un rubro que ya se está estableciendo y ya está llamando la atención. Ya están diciendo, no, hay que tomar decisiones en conjunto para poder impulsar ya sea una reforma o ya sea medidas paliativas para evitar este tipo de acciones, toda vez de que el dinero que estaba pues encauzado para un servicio del Ministerio de Salud se está desviando para la atención de las emergencias de los conductores de motocicletas. Esos son ejemplos que se van dando, ¿verdad? Ese tipo de acciones se da de una manera colegiada en el Consejo de Ministros, porque si no, perderíamos la esencia primordial de una república y nos volveríamos un imperio o en tal caso, pues una monarquía. En una de las clases hablábamos de por qué Sandra Torres no pudo acceder a ser candidata y las líneas que llevaban, analizamos todo eso y vimos por las consecuencias, ¿verdad? Entonces, dentro de ese orden de ideas, tenemos que comprender de que el Consejo de Ministros siempre va a ser un ente asesor y protector de las decisiones que va a tomar el presidente como tal. ¿Estamos? ¿Dudas, sugerencias o comentarios en relación a eso, jóvenes? ¿No? Bueno, ahora vamos a pasar al artículo 7, capítulo 3, de la estructura y funciones de la administración pública. Bueno, ahora, perdón, antes de pasar al 7, necesito que se vayan a su libro y que marquen o analicen en ay Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. En el segundo párrafo, la ley orgánica es otra fuente importante del derecho administrativo y es la que se encuentra creando un órgano administrativo y la competencia general del mismo. Entonces, eso es lo que nos conlleva a analizar los puntos primordiales de las leyes para la comprensión del derecho administrativo como tal. Porque sería fácil venir y leer a cabalidad y al pie de la letra el libro del profesor Hugo Calderón. Perfecto, sería buenísimo. No obstante, tenemos que meter y tenemos que amarrar la doctrina con la ley y las fuentes legales que nos están dando. Entonces, nos habla también que el reglamento también es fuente importante porque encontramos los procedimientos a los cuales se tiene que someter la administración pública para su actuar. Uno de esos procedimientos en los cuales se tiene que someter es lo que yo les decía, que la administración pública tiene la obligatoriedad, ese es uno de los grandes ejemplos, de resolver de conformidad con la ley cumpliendo las formalidades que la misma manda.
los convenios y tratados internacionales que regulan muchas de las funciones de desarrollo que desarrolla la administración pública, y la administración pública en sí debe someter su actuación estrictamente a la ley y fundamentalmente a los principios de legalidad y juridicidad, que son los que hemos estado leyendo dentro de los elementos esenciales que yo necesito que les queden a cabalidad y claros del artículo 1 al artículo 8. Después vamos a analizar las secretarías, pero eso pues ya es, eso lo podemos ir a agarrar unos 15 minutos del próximo periodo y analizamos la estructura. Pero en sí necesito que nos quede a cabalidad la comprensión del funcionamiento del derecho administrativo a través de la Presidencia de la República como ente que representa al Estado. Por eso vuelvo y me pregunto, ¿dudas, sugerencias o comentarios? No. Solo cuántos principios fueron que se vieron en general, perdone. A eso ahorita te lo doy. ¿Tenés ahí tus notas? Principio de la planificación. Ese también háganme el favor de anotarlo en el artículo 5, principio de planificación. La coordinación, principio de la coordinación, organización, dirección, el control y eso. Planificación, coordinación, organización, dirección y control. Ahora vamos en el artículo 7. Vamos a ver, en el artículo 7, me hacen el favor de anotarle ahí. Principio de coordinación. Atribuciones del presidente y vicepresidente. Y estas atribuciones, de verdad las vamos a ir leyendo una por una dentro de nuestra Carta Magna para irlas entendiendo, para que sean aquellos abogados que no estén ahorita como la gran diabla porque no sacan a Consuelo Porras, para que no sean aquellos abogados que dicen denuncia penal, demanda civil, todo ese tipo de cosas. Entonces, además de las que atribuye la Constitución Política y otras leyes, el presidente de la República debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan. Hasta arriba me le ponen artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala y me le ponen... perdón. Es el artículo 183, Lick. 183, sí, correcto. El 3, yo así. Aquí estamos. Gracias, Juanfra. Ahí vayan poniéndomele, por favor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes como punto número 1. Y propone el régimen jurídico administrativo, otra vez el principio de juridicidad y legalidad ahí. A tales efectos deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que le parezcan necesarias. Y el vicepresidente de la República de Guatemala, además de las atribuciones que señala la Constitución, deberán coordinar los gabinetes específicos que les sean asignados por el presidente de la República. Dentro de ese orden de ideas, ahora nos vamos al 183 y vamos a empezar a analizar punto por punto de las funciones del presidente. Como punto número 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Se acuerdan cuando el tarado de Jimmy Morales se le ocurrió la brillante idea y dijo, ay, esto de ser presidente es tan bonito y yo de verdad me quisiera quedar? Jóvenes, ahí les pongo otro ejemplo. Él no puede hacer ese tipo de comentarios tan estúpidos porque estaría quebrantando las normativas constitucionales como tal.
¿Por qué? Porque la misma Constitución establece el ámbito temporal que corresponde a la administración pública del Ejecutivo y de los demás órganos del Estado y garantiza la alternabilidad del poder. Otra de las este patojo mula ay Dios mío, del de Semilla, que dijo que escribió en un tuit y que había declarado la guerra. Eso lo vamos a analizar cuando entremos a entender las atribuciones del Congreso. Jóvenes, un funcionario público no tiene libertad de emisión de pensamiento. Un funcionario público está supeditado a trasladar la información que le corresponde en relación a la administración que le corresponde y no más. Si el día está frío, si el día está calientito, si no tiene que emitir ningún tipo de comentario alguno. ¿Por qué? Porque pasan este tipo de aberraciones y después empiezan las tramitaciones de los antejuicios y las problemáticas legales que se dan como tal. Prever la defensa y la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público. Acá volvemos a amarrar la imprudencia del diputado de Semilla en relación a haber tuiteado ese tipo de cosas y las acciones que el presidente pudo haber tomado en contra de esta persona. Ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. ¿Eso qué quiere decir? De que él es el encargado de las fuerzas de tarea. Él es el encargado como comandante general del ejército de que él mismo ejerza su función de protección a la soberanía del Estado. Y él es el encargado y el responsable del actuar del ejército como tal. Se daban la problemática de los golpes de Estado cuando existía un desbalance y una acción contraria de parte del ejército como elemento armamentista y tomaba la contra, valga la redundancia, de la administración, en contra de la administración del presidente que estaba ejerciendo su función pública y por eso es que se venían cayendo los presidentes que iban rotando, ¿verdad? Eso ya es una historia pasada, pero vale la pena tomarlo en cuenta. Ejercer el mando de toda la fuerza pública, es lo que les estaba mencionando. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuvieran facultados por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes. Por darles un ejemplo, tenían la obligación, no me vayan a venir que la ONU, que aquí, que no estoy defendiendo a Yamatei, por mí que se muera por abonos, pero tenía la obligación Yamatei de contrarrestar las acciones de las manifestaciones violentas que empezaron a generar bloqueos en la comunicación hace 100 días que nos tocó ver toda esa problemática. ¿Me explico? Tenía esa obligación. De hecho, se le debió haber promovido un antejuicio al presidente Yamatei por no haber cumplido en dictar decretos para los cuales estuviera facultado, como por ejemplo la obstrucción de la libertad de locomoción que se estaba dando en ese momento. Todo aquí lo estamos analizando. No estoy hablando, eran corruptos. Aquí estamos hablando académicamente. O sea, me explico, ¿verdad? Alguien escribió ahí. Sí, porque el derecho muchos lo convierten en anarquía. ¿Cómo así, Juanfran? Sí, lo que pasa, licenciado, es que, digamos, la Constitución asiste
el derecho de manifestación o el ordenamiento jurídico de Guatemala nos asiste a nosotros para que nosotros podamos manifestarnos a través de, valga la redundancia, de las manifestaciones, pero estas deben ser pacíficas y y respetar el derecho de los demás. En este caso, muchas personas le faltaron el respeto a las autoridades, muchas personas vedaron la libre locomoción de los otros ciudadanos, muchas personas ejercieron actos vandálicos de destrucción de negocios que quién sabe qué necesidades tenían los propietarios o con qué penas los habían construido. Pero en Guatemala se ha vuelto el derecho de manifestación, se ha vuelto como en un derecho de vandalismo o de anarquía, en donde cada quien toma la ley por su propia mano. Comparto tu idea al 100%. Eso es muy cierto. Mucha manifestar es, me voy a ir a parar a una acera y me voy a poner con una pancarta y le quiero decir al presidente, hijo, no hay clavo, díganselo, no hay problema. Pero si yo voy caminando, no se pongan enfrente de mí. Fácil, es muy diferente manifestar, como bien lo decía Juanfra, y es muy diferente bloquear la libertad de locomoción de las demás personas. Entonces, gracias Juanfra por tu intervención. Dictar las disposiciones que sean necesarios en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso de sus sesiones inmediatas. Ahí nos está estableciendo también que el presidente tiene ese jus imperio sobre los gobernados cuando se está perdiendo el orden público y se están saliendo de contexto totalmente cualquier actividad ciudadana que conlleve algún tipo de acción vandálica, ¿verdad? Presentar iniciativas de ley al Congreso de la República, eso nos queda suficientemente claro. Ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Un punto muy primordial que es bueno analizarlo. Tristemente, la Corte de Constitucionalidad se ha abrogado acciones netamente administrativas en relación a la creación, modificación y extinción de leyes que no le corresponden. Sin embargo, al espíritu esencial de la Constitución y su mandamiento en relación a la función que debe tener el presidente en cuanto a la administración pública, él tiene esa capacidad de venir y decir, no, esta ley se veta por esto y esto y esto y esto. Congreso, o archívela o replantéemela con otro tipo de elementos, ¿verdad? Ejercer presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse el periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. Eso ya sabemos que cada 14 de enero el presidente de la República tiene la obligatoriedad de presentarse ante el Congreso a dar cuentas de la administración que durante el año ejecutó y cómo es que funcionó. Eso es un principio de pesos y contrapesos establecidos en la República y basados en la sistematología de la Quinta República, que yo se los he dicho, es la que nosotros tenemos posterior a la Revolución Francesa. Someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiara el ejercicio fiscal, por medio del ministerio respectivo, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. Acá acabamos de ver también la problemática que acababa de suceder en esta época de transición. Veíamos cómo se envía un proyecto de presupuesto por parte del presidente saliente para que el
Congreso saliente lo autorizara y así poder hacer la redistribución de los rubros para ejecutar las acciones ministeriales de las secretarías o de cualquier ente de la administración pública que tenga la capacidad de administrar recursos, ¿verdad? Vimos el estira y encoge, analizamos un montón de cosas y pues eso es lo... No sé si se han dado cuenta, pero tenemos la coyuntura nos da ciertos aspectos de ejemplificantes como para que podamos ir entendiendo. Yo los voy a ir jalando. Si alguien tiene algún otro, pues bienvenido sea y así enriquecemos nuestra disertación. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. ¿Se acuerdan cuando, bueno, sí, yo creo que están un poco más jóvenes ustedes? ¿Se acuerdan cuando se sometió la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el tiempo de Oscar Berché? Hubo una ratificación por parte del Congreso para que se estableciera la comisión como tal, se le delimitaran sus funciones, se le sometiera al imperio del... Bueno, en teoría se le sometiera al imperio de la ley guatemalteca y se le atribuyera lo que corresponde a la relación de su creación. Ese es un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. O algún otro tratado que se haya podido establecer, no me viene, pero si alguien lo quiere mencionar, enhorabuena. Convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden. Por ejemplo, ahorita tenemos esta situación que se está dando en cuanto a que el presidente de la República quiere sacar a la fiscal general y quieren hacer una ley o pretenden hacer una ley que pueda facultar al presidente para hacerlo. Entonces, ya sabemos que la ley no tiene efecto retroactivo, tenemos que saber que no se puede y ese tipo de acciones que el presidente va a ejecutar tiene en sus atribuciones, calidades y funciones que mandar a llamar al presidente del Congreso y decirle, mire, ¿qué vamos a hacer? Va? Está esto y esto y esto, necesitamos salidas. Ese tipo de acción diplomática interinstitucional es lo que demanda la Constitución política en su creación y en su delimitación de función como tal. Coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de nación. El gran clavo que estamos viendo ahorita, que no sé por qué cometieron la semejante estupidez y sandez de los CODE de no juntarse para poder accionar los rubros que estaban en el aire y poder empezar a ejecutar proyectos. No estamos viendo de qué calidad de persona sea, estamos viendo la esencia, por eso vuelvo y me repito, ¿verdad? Entonces, coordinar con los consejos, coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de nación, eso es parte del Consejo de Ministros, convocar al Consejo Nacional de Desarrollos para ver qué es lo que está sucediendo y también establecer los parámetros y la función que se va a ejecutar dentro de los elementos temporales que la misma ley manda, ¿verdad? Presidir el Consejo de Ministros, ejercer las funciones de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. Aquí es donde también entendemos que el presidente tiene la obligatoriedad y el elemento esencial de venir y disponer con libertad de decir, va este ministerio, va esta persona a este ministerio, va esta persona a esta secretaría, va esta persona a esta delegación departamental como gobernación, como gobernador, y vamos a analizar cómo accionar. Entonces, si se acuerdan, les mandé un acuerdo gubernativo de cómo iba a ser la nueva acción de denominación de gobernador. Quieren hacerlo un poquito más democrático, lo miro bueno por un lado,
malo lo miro bueno por un lado porque es eminentemente prudente que se haga de esa manera democrática, pero realmente hablando no estamos preparados para eso. Imagínense qué va a pasar cuando alguien que tenga mejores calidades y en una tabla de gradación tenga mejor punteo y al final paren nombrando a otro. Este va a venir, va a meter un amparo porque están violentando su derecho de haber sido postulado y haber tenido mejor gradación que el B, y como no puede declararse acéfalo una institución de esa envergadura, ¿qué va a suceder? El gobernador de Yamatei va a terminar el primer año de gobierno. Entonces, a eso vamos, ¿verdad, jóvenes? Gran problemática, la verdad es que es una gran problemática. Mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. Jóvenes, ahorita ya no estamos en campaña. Ahorita se debe de mantener de una manera homogénea la integración de nuestra nación como tal, y el presidente debe de velar por ese actuar. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar la ratificación y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Eso lo analizamos también en la primera disertación y vimos de que la titularidad de la representación internacional la tiene el Poder Ejecutivo. Por este inciso, Jimmy Morales podía venir y decirle, ¿cómo se llama ese carechivo, mucha? Velázquez, sáquese, aquí no lo queremos. Él tenía esa potestad, pero lastimosamente, pues, la coyuntura política no lo favorecía, pero él sí, o sea, él estaba investido constitucionalmente para poder actuar y hacer ese tipo de acción, porque nos establece en su inciso O del artículo 183 dirigir la política exterior y todo lo que tenga relación a nivel de tratados, convenios suscritos y adquiridos por el por el Estado de Guatemala a través de su gobierno central, tiene la facultad de remoción por parte del presidente. Recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a los cónsules. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente, sin necesidad de hacer el procedimiento administrativo de requerirle el cambio al Ministerio de Relaciones Exteriores por determinado cónsul, puede hacer ese tipo de remoción el presidente de manera directa. Administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. Hacienda pública ahora se llama Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, anótenlo para que no se les vaya a pasar, ¿oyeron? Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. ¿Por qué tiene esta potestad? ¿Por qué tiene esta calidad? Porque en el momento en que se separa la Superintendencia de Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda se vuelve el Ministerio de Finanzas Públicas, y dos instituciones completamente autónomas con sus propios recursos empiezan su función, en ese preciso momento todas estas dos funciones administrativas de las dependencias están bajo el mando directo del presidente de la República que en ese momento ejerza. Nombrar, ¿alguien iba a preguntar algo, chicos? ¿Escuché algo? ¿No? Ok. Nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios y subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponda conforme a la ley. Más que claro, el presidente de la República tiene esa potestad, esa capacidad, esa calidad de poder decir:
esta persona no está funcionando, no está llegando a sus metas, no está ejerciendo una acción pública correcta, lo puedo remover sin mayor trámite. Conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad con la ley. Conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. Ahí estamos la orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, la orden de Quetzal en no sé qué. Hay una orden de Rubén Darío. Todo ese tipo de condecoraciones que conlleve la relación del Estado con la persona a la cual se le va a hacer un reconocimiento por su altruismo, lo tiene que hacer y lo puede hacer constitucionalmente el presidente de la República de Guatemala. Dentro de los 15 días siguientes de concluido el informe al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiera realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. Anótenle ahí otra vez, pesos y contrapesos sometidos a la ley al organigrama de Montesquieu. Someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministerio respectivo un informe analítico a la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control y todas las demás funciones que le asigne esta Constitución o la ley. En este orden de ideas, la ley específica sería la ley del organismo ejecutivo y nos habla todas las demás funciones que le asigne esta Constitución o la ley. Y acá nos vamos a analizar todas y cada una de las secretarías hasta el artículo 15. Eso sería bueno que le pegaran una su leída y lo fueran analizando. Vayan subrayando lo que consideren importante. Eso va a entrar en el examen. ¿Oyeron? Bueno, ahora pasamos entonces a entender las relaciones del vicepresidente. Bueno, aquí es lo que yo les decía al inicio de la clase, la imprudencia de Jimmy Morales. Prohibición de reelección. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. Y el solo hecho de haber hecho ese tipo de comentario, créanme que ya era un acto de solicitud in limine para el antejuicio y promoverlo. ¿Estamos? Ahora, jóvenes, vamos a pasar a la vicepresidencia de la República. Vicepresidencia de la República, artículo 190. El vicepresidente de la República ejercerá las funciones de presidente de la República en los casos y forma que establece la Constitución. Será electo en la misma planilla. El presidente deberá reunir las mismas calidades del presidente. El vicepresidente, gozará de iguales inmunidades y tiene el orden jerárquico del Estado en el grado inmediato inferior al de dicho funcionario. ¿Qué quiere decir esto? Que en controversia a la inexistencia de un presidente, ya sea por renuncia, remoción, muerte, el vicepresidente tiene esa obligatoriedad de subir a la administración de presidente, y la vacante de vicepresidente será nombrada por una terna en la cual se va a elegir a una persona por parte del Congreso de la República. Lo vimos en el gobierno naranja, cuando Otto Pérez Molina renunció, sube el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, en su condición de vicepresidente electo por el Congreso para la conclusión de ese periodo establecido constitucionalmente y para la convocatoria de una nueva elección.
nos habla de las funciones del vicepresidente. ¿Y cuáles son estas funciones de vicepresidente? Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto. ¿Qué quiere decir esto? El vicepresidente tiene una función preponderante dentro de la administración pública, porque es la segunda, o sea, una cabeza sin cuello no es un cuerpo amorfo. Dentro de ese orden de ideas, tenemos que comprender de que la función del vicepresidente es tan importante como la del presidente y no así como la del que acaba de salir, ¿verdad? Que parecía perejil en enchilada, que solo de adorno estuvo. Entonces, tenemos que entender de que su función es proteger, asesorar y opinar en relación a las decisiones que toma el presidente o que requiera el mismo. Por designación del presidente de la República, representarlo en todas las preeminencias que al mismo correspondan en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones. Imagínense la responsabilidad del vicepresidente de llevar en sus hombros la representación de un Estado libre, soberano e independiente en las funciones que se le deleguen por parte del presidente cuando él no pueda asistir. Coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política general de gobierno, que es lo que les estaba diciendo. Está obligado a asesorar, a opinar y a proteger al presidente, que es el representante de la Unión Republicana del Estado de Guatemala. Participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas o de la otra naturaleza en el exterior. Tiene esa gran potestad y esa gran obligación el vicepresidente de llevar la secuencialidad de la ejecución de la administración pública a través de las políticas que vaya a determinar el presidente como tal. Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República. ¿Qué sucede si el presidente de la República renuncia, lo sacan, muere o está de viaje? Quien preside el Consejo de Ministros sería el vicepresidente. Coordinar la labor de los ministros de Estado y ejercer las demás atribuciones que le señale la Constitución y las leyes. Vemos entonces... Aquí vamos a estar ahí. Vemos entonces lo que en sí ejerce la unificación de las políticas del Estado a través de la administración pública en relación a quienes ejercen esa representación. Después de esto, ya nos podemos meter a entender Contraloría General de Cuentas, podemos comprender municipalidades, podemos comprender SAT, podemos comprender Ministerio Público, pero teníamos la obligación de analizar la función de la cabeza y el cuello de este gran cuerpo que se llama administración pública. ¿Estamos? Los establece el artículo 192 constitucional que a falta de presidente, en caso de la falta absoluta del vicepresidente de la República o renuncia del mismo, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República, escogiéndola de una terna propuesta por el presidente de la República. En tales casos, el sustituto fungirá hasta terminar el periodo con iguales funciones y preeminencias. Todo esto nos abre la puerta para entender los 14 ministerios en los cuales está funcionando el eje fundamental del organismo ejecutivo y nos hace entender que estos mismos están supeditados a la Constitución en su artículo 193 y en su artículo 19 de la ley del organismo ejecutivo, en el cual delimita las funciones del ministerio como
elemento general y nos delimita también su funcionalidad. Entonces, vamos a ir analizando. Sí, tenemos un poquito de tiempo. Los ministerios. Si ustedes se dan cuenta, la ley del organismo ejecutivo primero cita las secretarías, pero yo prefiero que analicemos primero los ministerios, porque constitucionalmente llevan ese orden jerárquico, y después pasamos a analizar las secretarías. ¿Estamos? Entonces, sección cuarta de los ministerios, artículo 19. Para el despacho de sus negocios, el organismo ejecutivo tendrá los siguientes ministerios. Nos vamos al artículo 193, apúntenle ahí, 193, Constitución Política al 19 y al 193, Constitución Política al 19 de la ley, para irlos amarrando y concatenarlos ahí para que tengan su comprensión. Entonces, cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. Nos establece cómo es que se van a delimitar sus funciones y cómo es que van a actuar. Y acá nos habla de, en el artículo número 20, los ministros de Estado son los funcionarios titulares de los ministerios, los de superior jerarquía, dentro de los que en ellos depende el presidente de la República, quien nombra y remueve. Sus labores son coordinados por el vicepresidente de la... Ana, perdón, pregúntame. Si no te escucho, interrúmpeme. Andrea, perdón. Gracias, buenas noches. Ana, le digo ahí, perdón. Para que repitiera, por favor, los artículos que dijo. Solo apunté el artículo 19 de la Constitución. Ok. Bueno. Gracias. Amarrás el 193 de la Constitución con el 19 de la ley del organismo ejecutivo y el 19 del organismo ejecutivo con el 193. ¿Ya? El artículo 20, jóvenes, me hacen la gran campaña de amarrarlo con el artículo 190. Porque aquí nos establece, los ministros de Estado son los funcionarios titulares de los ministerios y los de superior jerarquía dentro de cada uno de ellos dependen del presidente de la República, quien los nombra y remueve. Sus labores son coordinadas por el vicepresidente de la República. Entonces, vicepresidente de la República, inciso H, ejercer las demás atribuciones que le señalan la Constitución y las leyes. Aquí están lo que señalan las leyes. ¿Estamos? Este es un ejemplo. Entonces, amarren. Inciso H, artículo 20, final del párrafo, y el 92, al 192 el 20 y al 20 el 192. Jerarquía administrativa de los ministros de Estado. Los ministros de Estado tienen el mismo nivel jerárquico y gozan de iguales prerrogativas e inmunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay administrativamente una sumisión del Ministerio de Desarrollo Social, por darles un ejemplo, al Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Gobernación al Ministerio de Salud. Todos actúan en sus delimitaciones, sus funciones y sus atribuciones de conformidad con la naturaleza jurídica del cargo. ¿Estamos? Tienen la obligación de coadyuvarse interinstitucionalmente para poder garantizar el bien común, pero no están obligados ni están sometidos uno del otro. ¿Me explico? ¿Todo claro?
Ok. Actuación ministerial. Los ministros tienen autoridad y competencia en toda la República para los asuntos propios de su ramo, lo que estábamos hablando, y son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. ¡Pum! Al artículo 22, amárrenle artículo 195, Consejo de Ministros y sus responsabilidades, y viceversa. Los ministros se reputarán, como en falta cuando se encuentren fuera del territorio de la República o imposibilitados por enfermedad o incapacidad por el ejercicio de sus funciones. En caso de ausencia, los sustituirá el viceministro con mayor antigüedad en el cargo o en su defecto por el viceministro con la segunda mayor antigüedad. Esto, actuación ministerial, me le ponen 195, Consejo de Ministros. El presidente y el vicepresidente de la República reunidos en sesión constitucional, lo amarran ahí. El 195 con el 22. Se van dando cuenta cómo es una telaraña que subsiste y se va amarrando como tal para su interpretación. El problema es que estudiamos la ley del organismo ejecutivo sin la Constitución a la par. Y eso ya nos empieza a ocasionar problemas porque hay acciones interpretativas que deben de ser, o que quedan, más bien dicho, quedan en el aire. Entonces, cuando quedan en el aire, tenemos que utilizar la Constitución como tal. Rectoría sectorial. Los ministros son los rectores de las políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas de cada ministerio. Ejercen un papel de coordinación y facilitación de la acción del sector o sectores bajo su responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar la comunicación y cooperación entre las diferentes instituciones públicas y privadas que correspondan, lo que estábamos hablando. Tienen obligatorio, háganle al 23, háganle una línea y lo amarran con el número 21 y establecen la obligatoriedad. Ese es el fundamento legal de la obligatoriedad de coadyuvar institucionalmente. ¿Oyeron? Esto más que todo les va a servir en el privado. Todas las instituciones públicas que tengan funciones relacionadas con el o los ramos de cada ministerio forman parte del sector o de los sectores correspondientes y están obligados a coordinar con el rector sectorial. Y después pasamos a la estructura administrativa de los ministerios de Estado. Yo digo que sí lo vamos a dejar ahí porque nos va a ocupar. Lick, perdone, el 23, ¿con cuál dijo que teníamos que relacionar? Con el 21. El 21. Jerarquía administrativa. No hay jerarquía administrativa ni superioridad jerárquica de un ministerio a otro. No obstante, sí tienen obligatoriedad con el 23 de coadyuvar entre sí para cualquier situación. Supongamos, el Ministerio de Salud requiere la presencia policial, habla al ministro de Gobernación para que le envíe un pelotón de policías porque se considera de que hay una problemática que se puede salir de control. También eso le da la potestad y el fundamento al ministro de Gobernación, que si lo requiere la municipalidad, tiene la obligación de brindarle ese auxilio. También se lo tiene que brindar al organismo judicial si lo requiere. También se lo tiene que brindar a todas las instituciones públicas que correspondan, toda vez sea requerido por uno en relación de auxilio. ¿Me comprendes, Wilson? Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Los ministerios de Estado podrán estructurarse para el despacho de los asuntos que le competen con las siguientes unidades administrativas. Las funciones sustantivas estarán a cargo del despacho ministerial, integrado por el ministro y viceministros.
los directores generales y los departamentos. Las funciones administrativas estarán a cargo del administrador general, los administradores específicos y el administrador general es la autoridad superior, lo que se considera dentro de los despachos ministeriales como gerentes, ¿ya? La función de apoyo técnico estará a cargo de la asesoría jurídica y el planeamiento y la función de control interno estará a cargo de la unidad de auditoría interna. Por ejemplo, en las municipalidades está el departamento financiero, que es el encargado de la auditoría interna. Solo van variando los nombres de cada uno según la institución. Vamos a hacer grupos porque de verdad sí necesito que les quede muy claro la función pública a través del organismo ejecutivo. Ay, espérenme, muchachos, solo vamos a cerrar bien aquí para que no se me quede. Vamos a hacer grupos así como lo hicimos la vez pasada en penal, jóvenes, y vamos a pasar a exponer en relación a las instituciones públicas y su función pública como tal, supeditados en cada una de las leyes individuales para que nos alcance el tiempo y que se puedan ayudar, porque el segundo parcial sí los voy a poner un poquito difícil. Tengo ganas, como nunca hemos tenido un parcial así presencial, tengo así como ganas de ver cómo se miran entre sí, así como que vos, ¿qué variante tenés? El A y yo el Z, a la gran diabla. O cositas, no me hagan esas caras, mucha hombre. Entonces, pues así, pues llegan a la gran diabla, no me mucha. Pero ni mi hijo, cuando no le compro sus juegos, me hace tantas caras como usted, no me frieguen. Ay. Quiero ver a qué me metí. No sea así, qué mala onda, dice Andrea. No, hombre, pero sí. Ahí se hacen sus grupos, por favor, se los mandan a Armando y vamos a empezar a tocar ese tema. ¿O prefieren que fijo, pues? No va a haber grupos ni va a haber exposición. Ok. Después no me van a estar diciendo, no puede poner otra vez. Se las canto. De una vez se las canto. Ahí dice Olga Marina, grupo de cuántos. ¿Cuántos somos, mucha? ¿Cuántos somos en la clase? 100 nada más. Entonces yo digo que 10 grupos de 10, 115. Vamos. Sí, hagamos unos 10 grupos de 10 y los 5 que queden bailando les dan posada, porfa. Así como hicimos la vez pasada. Y yo les voy a mandar el tema a investigar y el análisis que deben de hacer en relación a cada una de los elementos y principios del derecho administrativo en relación a la entidad administrativa que les va a tocar investigar. ¿Oyeron? ¿Dudas, sugerencias, comentarios? Ok, bueno. Jóvenes. Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Miguel? Y contame. Solo una molestia, es que tengo mala señal, pero ¿a quién dijo que se le mandaba los grupos? Disculpe. A Armando, al presidente. Gracias, Lick, muy amable. Ok. ¿Alguien tiene más dudas, sugerencias o comentarios, jóvenes? Es que miren, muchachos, de verdad, si no utilizamos el método de investigación para estudiar, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo de abarcar mayor cosa. Administrativo es enorme, es grandísimo.
Yo acá en Misco estoy feliz porque aquí estoy dando Derecho Internacional Público y el contenido de Derecho Internacional Público es a la par del de ustedes. Uy, Dios mío. Pero créanme, jóvenes, de que no nos va a dar tiempo y si no nos organizamos, no les va a dar tiempo. Y de verdad que a mí sí me preocupa que por lo menos salgan con un buen conocimiento, aunque sea lo que se pueda adquirir, por la situación de que ya van a empezar a estudiar su privado y administrativo es yuca. Administrativo es bien, no es yuca, es muy largo, entonces, y es muy grande, entonces no da tiempo. Y tenemos que ver cómo volvemos un poco más dinámico esto. Jóvenes, estamos a 9 minutos. ¿Alguien tiene duda, sugerencia o comentario? No le... Gustavo, ¿qué manda? Que no, muchas gracias, Lick. Gracias. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, ¿no saben cuándo cuándo vamos a estar ya presenciales? Aún no han dicho nada, Lick. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si no hay nada más que hacer contar, se termina la presente, 60 minutos después de su hora de inicio, en el mismo lugar y fecha, dando por sentado que todos comentaron con caritas tristes, con caritas, ya no quiero hacer nada, pero bueno, es lo que toca. ¿Vieron? Nos vemos, chicos. Pasen feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Noche, licenciado. Nos vemos. Feliz noche, Lick.